Hay días que terminan y uno no sabe si sentirse aliviado o derrotado. Días en los que el silencio de la noche cae como un peso en el pecho. Has hecho lo que tocaba, lo que otros esperaban, incluso más. Pero al mirar atrás, hay una sensación extraña, como si todo lo vivido no hubiera sido suficiente. Como si hubieras estado presente, pero ausente. Cumpliendo, sí, pero no realmente viviendo. ¿Te ha pasado esto también? Y es que no hay nada más frustrante que sentir que el día se te fue, que la vida pasó sin dejarte nada dentro. A veces, no es que el mundo haya sido cruel. Es que no supiste cómo responderle con integridad. Porque, en el fondo, lo que nos quita la paz no es lo que sucede, sino cómo elegimos enfrentar lo que sucede. Y cuando esa elección no nace de nuestra esencia, de nuestros principios, lo sentimos. Aunque nadie lo diga, aunque todo parezca normal, uno lo sabe. Ese conocimiento silencioso es una carga, pero también puede ser el punto de partida. Porque hay un arte en terminar el día con orgullo. Y ese arte no depende del aplauso ni del resultado. Depende de una sola cosa: ¿actuaste con virtud? ¿Elegiste lo correcto aunque doliera? ¿Fuiste fiel a tu verdad aunque nadie lo notara? Si la respuesta es sí, entonces puedes descansar. Aunque todo lo demás haya fallado. Vivimos atrapados en la urgencia, en el ruido, en el intento constante de alcanzar algo más. Y sin darnos cuenta, dejamos que lo externo dicte nuestro valor. Si el día fue productivo, si los demás nos reconocieron, si hubo éxito. Pero ¿quién decide lo que vale tu día? ¿Una métrica? ¿Un resultado? ¿Una reacción ajena? No, el verdadero juicio está dentro. Y ese juicio no se compra ni se disfraza. Porque cuando la noche cae y cierras los ojos, solo tú sabes si traicionaste tus principios o si los honraste. Solo tú sabes si fuiste leal a tu voz interna. No importa lo que digan los demás, si tú no puedes respetarte al final del día, nada lo compensa. La serenidad no nace del control sobre las cosas, sino del desapego hacia ellas. Cuando entiendes profundamente que nada de lo que ocurre afuera depende de ti, ni la opinión ajena, ni el clima, ni la actitud de otros, ni siquiera el rumbo de ciertos eventos, entonces dejas de luchar contra el río. Y comienzas a nadar dentro de ti. Escribe presente si vas a aplicar esto. Porque eso sí depende de ti, cómo piensas, cómo respondes, que decides sostener y que decides soltar. Esa es tu esfera. Y dentro de ella, puedes construir libertad. Puedes elegir no ofenderte. Puedes elegir no reaccionar. Puedes elegir callar cuando el orgullo grita. Puedes elegir actuar con bondad cuando el ego exige venganza. Y esa elección, esa pequeña decisión en lo cotidiano, es la que transforma tu día. No lo que logras, sino lo que dominas dentro de ti. El control externo es una ilusión que desgasta. El dominio interior, en cambio, es un camino hacia la paz. El verdadero poder no se exhibe, se siente en silencio. Es la tranquilidad de haber actuado con coherencia, incluso cuando nadie aplaudió. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Muchos piensan que la virtud es un concepto viejo, lejano, idealista. Pero la verdad es que se manifiesta cada día, en lo más simple, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo enfrentas la adversidad sin victimismo, en cómo das sin esperar, en cómo corriges sin herir, en cómo sabes detenerte antes de decir algo que puede romper. Eso es virtud. Y practicarla cada día, no como imposición, sino como forma de libertad, es la clave. Terminar el día en paz no significa que todo salió bien, sino que tú estuviste bien, incluso cuando todo lo demás no lo estuvo. Y eso es suficiente. Más que suficiente. A veces, el mayor logro del día es simplemente haber sido tú mismo, con dignidad, hasta el final. Hay una forma de vivir el día que no deja espacio al arrepentimiento. No porque no haya errores, sino porque hubo conciencia. Porque cada gesto, cada palabra, cada decisión estuvo guiada por algo más alto que el capricho o el impulso. Esa forma de vivir no es grandiosa a los ojos del mundo, pero es sagrada a los ojos del alma. A veces creemos que para sentirnos en paz debemos tener todo resuelto. Que la vida debe ser justa, los demás amables, los planes exitosos. Pero eso es entregarle nuestro bienestar a lo que no podemos controlar. Y ese es el camino más directo al sufrimiento. Porque lo externo, por definición, es inestable. Hoy te dijeron gracias, mañana te ignoran. Hoy el proyecto avanza, mañana se cae. Hoy te sientes fuerte, mañana el cuerpo no responde. Y si cada una de esas cosas define tu estado interno, entonces vivirás como un barco a la deriva, movido por vientos que no manejas.
¿Y si eliges anclarte dentro? Dentro de ti hay un centro. Un espacio silencioso que no depende de nada ni de nadie. Un lugar donde puedes observar tus emociones sin convertirte en ellas. Donde puedes ver la rabia, la tristeza, el miedo, y no obedecerlos ciegamente. Donde puedes sentir profundamente sin perder la claridad. Eso no es frialdad. Eso es sabiduría emocional. La capacidad de elegir la mejor respuesta, no la más inmediata. ¿Te ha pasado que después de reaccionar sientes culpa? ¿Que dijiste o hiciste algo que no representa quien quieres ser, y que por un momento dejaste que una emoción decidiera por ti? Eso nos pasa a todos. Pero no estamos condenados a repetirlo. Cada día es un campo de entrenamiento. Cada emoción intensa es una oportunidad de practicar el dominio propio. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con intención. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Hay una fuerza enorme en los actos invisibles. En no gritar cuando podrías. En no juzgar cuando sabes. En callar para no herir. Nadie aplaude eso. Pero tú lo sabes. Tú sabes cuánta fuerza requiere esa templanza. Y al final del día, eso pesa más que cualquier victoria exterior. Porque has vencido a tu parte más salvaje. Has elegido el equilibrio. Y eso, aunque no se vea, es libertad. Escribir un mensaje de aliento cuando estás cansado. Escuchar sin interrumpir cuando estás apurado. Hacer lo correcto aunque nadie lo sepa. Todo eso va construyendo un día digno. Y un día digno, cuando se repite, se convierte en carácter. Escribe presente si esto te resuena. No hay paz sin coherencia. Si tus actos contradicen tus valores, sentirás un quiebre dentro, por más que todo afuera funcione. Pero si lo que piensas, sientes y haces está alineado, entonces aunque el mundo esté en caos, tú estarás en calma. Porque no eres arrastrado por las circunstancias, sino guiado por tu interior. La práctica de la virtud es exigente. Requiere que te mires sin excusas. Que te preguntes cada noche, ¿dónde fallé? ¿Dónde cedí a la comodidad? ¿Dónde pude haber amado mejor? Pero no con culpa, sino con humildad. Porque quien se exige con ternura crece con firmeza. Y si hoy te diste cuenta de algo que puedes mejorar, entonces ya ganaste. Porque ver con claridad es el primer paso hacia el cambio. Y cambiar no es traicionarte, es acercarte más a quien realmente eres. Terminar el día sintiendo orgullo no es un premio, es una consecuencia. De haber vivido con intención. De no haberte abandonado a ti mismo. De haber sido fuerte cuando era más fácil ceder. De haber sido justo, aunque nadie lo notara. De haber callado el ego y escuchado el alma. Y cuando haces eso, el sueño llega suave. Porque el alma no tiene cuentas pendientes. No hay almohada más suave que una conciencia tranquila. A lo largo del día, muchas voces intentan entrar en tu mente. Algunas vienen desde afuera, opiniones, juicios, comparaciones, expectativas. Otras nacen dentro, dudas, exigencias, reproches. Y si no estás atento, esas voces comienzan a dictarte quién eres, cuánto vales y cómo deberías vivir. Poco a poco, se instala una inquietud. Un desasosiego sutil que no puedes nombrar, pero que pesa. No sabes si estás haciendo lo correcto, si estás a la altura, si estás fallando en algo. Y así, llegas a la noche agotado, no tanto por lo que hiciste, sino por todo lo que cargaste. ¿Te ha pasado esto también? La verdad es que no necesitas hacer más. Necesitas escucharte más. Volver al silencio. A ese espacio donde ya no buscas respuestas en los demás, sino que aprendes a confiar en tu brújula interna. Esa brújula que no grita, pero que siempre sabe. Esa que no cambia con la moda ni con el miedo. Esa que te dice, con firmeza suave, esto es lo correcto para ti. Esa es la voz que da paz al final del día. No la del ego, que busca ganar. No la del miedo, que busca evitar. Sino la del alma, que busca ser. Y cuando actúas desde ahí, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú estás en armonía con lo esencial. Puedes estar rodeado de caos, pero no en conflicto contigo. Puedes perder una batalla, pero no el sentido. Puedes equivocarte, pero no traicionarte. Esa diferencia lo es todo. Comenta si alguna vez has sentido esa contradicción interna. Hay una forma de mirar el día que transforma la manera en que lo vives. No desde el juicio ni la culpa, sino desde la observación serena. Pregúntate con honestidad, ¿qué pensamientos me dominaron hoy? ¿Qué emociones me arrastraron? ¿A qué reaccioné sin pensar? ¿Qué cosas hice desde el miedo?
¿Qué dejé de hacer por comodidad? No para castigarte, sino para iluminarte. La introspección no es castigo, es guía. No es una condena al error, es una promesa de mejora. Cada vez que te ves con claridad, un pedazo de ti se libera. Porque el autoengaño es una jaula, pero la honestidad interna es una llave. Escribe presente si estás listo para vivir con esa claridad. Y no hace falta esperar a que la vida se tranquilice, porque eso rara vez ocurre. El mundo seguirá siendo lo que es, impredecible, cambiante, a veces cruel, otras veces hermoso. No viniste a controlar el mundo, viniste a dominarte dentro de él. A elegir cómo piensas, cómo actúas, cómo respondes. A decidir con nobleza, aunque el entorno sea adverso. Y ese poder, el de elegir tu actitud, es el mayor tesoro que posees. Nadie puede quitártelo. Pero sí puedes olvidarlo. Puedes caer en la trampa de culpar a todo lo que te rodea, de esperar que cambien los demás, que lleguen las condiciones perfectas, que desaparezca la incomodidad. Y mientras esperas, la vida pasa. Se te escapa entre los dedos. Por eso, cada noche, el verdadero cierre del día no está en la lista de tareas. Está en una sola pregunta: ¿fui yo mismo hoy? ¿Fui justo cuando pude haber sido indiferente? ¿Fui sereno cuando el mundo me empujó a gritar? ¿Fui firme sin herir? ¿Fui libre en mis decisiones? Porque ser uno mismo en un mundo que constantemente quiere empujarte hacia otro lado, es un acto profundo de valentía. Comenta si esta pregunta te ha dolido alguna vez. Al final, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacerte las preguntas correctas. Y escucharlas en silencio. No hay prisa. No hay que correr. La transformación no es un evento, es una práctica. Y cada noche es un nuevo comienzo, un nuevo espacio para pulir tu carácter, afinar tu alma y descansar sabiendo que estás caminando hacia tu mejor versión, sin atajos, sin máscaras. Terminar el día con orgullo no es una meta externa. Es un acto de reconciliación interior. De mirarte al espejo del alma y ver reflejado a alguien que, aunque imperfecto, ha sido valiente. Alguien que no huyó de sí mismo, que no se anestesió con distracciones, que eligió estar presente en su propia vida. Dormir en paz no significa tener todo resuelto, sino haber vivido con verdad. La noche tiene una forma especial de mostrarnos lo que somos. Cuando se apagan los ruidos y se disuelven las exigencias del día, quedas solo contigo. Sin máscaras, sin testigos. Solo tú, tu conciencia, y ese diálogo que no se calla. Y es ahí donde se revela la verdadera medida de una vida. No en lo que lograste, sino en cómo viviste. En cómo enfrentaste lo que no elegiste. En cómo actuaste cuando nadie miraba. ¿Te ha pasado sentir que podrías haber vivido ese día de otro modo? Hay errores que pesan más por lo que callamos que por lo que hicimos. A veces lo que duele no es haber fallado, sino no haber intentado actuar mejor. Saber que podías haber sido más amable, más valiente, más honesto, y no lo fuiste. No por maldad, sino por miedo, por pereza, por costumbre. Pero ese dolor también es maestro. Porque cuando lo escuchas con humildad, se transforma en propósito. No en culpa. En una voluntad tranquila de ser mejor mañana. No para ser perfecto, sino para ser más verdadero. Para acercarte a ese ideal interno que nadie impone, pero que tú conoces. Porque dentro de ti hay una imagen clara de quien puedes llegar a ser. Y cada noche, puedes comparar tu día con esa imagen. No para juzgarte, sino para crecer. Escribe presente si estás comprometido con esa versión de ti. La paz no es la ausencia de conflicto externo. Es la armonía con tu propia conciencia. Puedes estar rodeado de problemas, pero si tu corazón está alineado con tus valores, entonces hay calma. Una calma profunda, serena, que no depende de los resultados. Esa es la diferencia entre dormir con ansiedad y dormir con gratitud. Y nadie más puede darte eso. Ni el éxito, ni la pareja, ni el reconocimiento. Solo tú, con tus actos. Comenta si alguna vez has sentido ese contraste. El mundo de hoy premia la velocidad, la productividad, el logro visible. Pero olvida lo invisible, lo sutil, lo esencial. El acto de detenerse a reflexionar. De pedir perdón. De agradecer en silencio. De elegir el camino correcto, aunque sea más difícil. Eso no se postea, no se mide, no se celebra en redes. Pero ahí está la belleza. En lo que haces cuando nadie te ve. Y eso construye una vida sólida. Cada día te presenta una nueva oportunidad de vivir con virtud.
No importa cuántas veces hayas fallado. Si hoy decides escuchar con atención, actuar con justicia, hablar con honestidad, pensar con claridad, entonces estás caminando en dirección a la libertad interior. Y esa es la única libertad que no se compra ni se negocia. ¿Te ha dolido alguna vez no haberlo hecho? Todos tenemos cicatrices. Algunas por lo que otros nos hicieron, muchas por lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero no hay error que no pueda ser transformado si decides aprender. No desde el castigo, sino desde la lucidez. Porque vivir no es acertar siempre. Vivir es atreverte a mirar tus actos con amor exigente, a reconocer tus sombras sin esconderlas, a usarlas como material para tallar una versión más noble de ti. Y eso se entrena, como un músculo, como una danza interna. No hay atajo, solo la repetición diaria de pequeñas decisiones virtuosas. Cada vez que eliges el silencio en vez del juicio, cada vez que priorizas la verdad sobre la comodidad, cada vez que eliges actuar desde tu centro, estás avanzando. No importa si nadie lo nota, lo importante es que tú lo sientas. Y eso da orgullo, no orgullo arrogante, sino ese orgullo sereno, humilde, que nace de saber que hoy, a pesar de todo, lo diste todo. No para demostrar, sino para vivir de forma coherente. Comenta si hoy hubo un momento en el que elegiste hacer lo correcto. Esa elección, aunque pequeña, cambia el curso de tu vida. Porque cada vez que eliges actuar desde lo mejor de ti, fortaleces ese núcleo interno que nadie puede arrebatarte. Ese lugar donde reina la calma, aun cuando todo afuera esté en guerra. Y cuando te conectas con eso, el día puede terminar con gratitud, incluso si fue difícil. Dormir tranquilo no es un privilegio, es el fruto de haber vivido el día con propósito. A veces, lo que más agota no es lo que hacemos, sino lo que pensamos sin descanso. Las conversaciones internas que nunca terminan. Las suposiciones, los miedos futuros, los arrepentimientos pasados. Cargas que llevamos sin darnos cuenta, como si fueran necesarias para existir. Pero la mayoría de ellas no son reales. Son proyecciones, fantasmas mentales. Y sin embargo, nos quitan la energía, la alegría, la capacidad de estar aquí. ¿Te ha pasado estar tan atrapado en tu cabeza que no viviste realmente el día? Volver al presente no es solo una técnica de relajación. Es un acto de reconexión. Es recordar que, en este momento, no estás bajo amenaza. Que aquí y ahora, respiras, existes, y tienes la posibilidad de elegir. Que este instante, por simple que parezca, contiene toda la vida. Porque todo lo que sucede, siempre sucede ahora. Y si logras traer tu atención a este momento, entonces recuperas tu poder. Puedes decidir dejar de alimentar ese pensamiento que te envenena. Puedes soltar la historia que te hace daño. Puedes dejar de luchar contra lo que ya ocurrió. No para resignarte, sino para liberarte. Porque seguir cargando el pasado es como intentar correr con una piedra atada al pecho. El día te arrastra. Y al final, no entiendes por qué estás tan cansado. Escribe presente si eliges soltar esa piedra. La aceptación no es debilidad. Es la comprensión profunda de que hay cosas que no puedes cambiar, por más que lo desees. Y que resistirte a ellas solo te aleja de ti. Aceptar no es rendirse, es asentir con sabiduría. Es mirar la realidad de frente y decidir responder con virtud, en vez de pelear con lo inevitable. Comenta si alguna vez te aferraste a algo que ya no podías cambiar. Y aún así, lo hiciste, porque somos humanos. Y nos cuesta soltar. Nos cuesta confiar en que la vida sigue, aunque lo que esperábamos no haya ocurrido. Pero cuando sueltas, descubres algo asombroso, el espacio interno que se libera. El alivio de ya no tener que sostener lo insostenible. Y entonces, puedes respirar más hondo, vivir más ligero. Esa es una forma de paz que no depende de las circunstancias. Depende de tu disposición a fluir con lo que es. Porque lo contrario a la paz no es el conflicto. Es la rigidez interna. La necesidad de controlar, de predecir, de imponer. Y esa necesidad es un veneno silencioso. Te hace reaccionar ante todo. Te pone en estado de alerta permanente. Como si el mundo estuviera contra ti. Pero cuando entiendes que la vida no te ataca ni te premia, simplemente fluye, entonces puedes elegir dejar de luchar y empezar a bailar con lo que llega. Y ahí comienza la verdadera libertad. No la que grita hago lo que quiero, sino la que dice en voz baja, me adapto sin perderme. Esa flexibilidad firme, esa fuerza suave, es el fruto de una mente entrenada. De un espíritu que ha aprendido a confiar en su capacidad de respuesta,
más que en el control del entorno. ¿Te ha pasado que al soltar, todo empezó a sentirse más claro? No necesitas tener todas las piezas en su lugar para sentirte en paz. Solo necesitas saber que, hagas lo que hagas, lo harás con integridad. Y eso basta. Porque quien actúa desde su centro, duerme con el corazón tranquilo, aunque el mundo no lo entienda. Cada noche es una oportunidad para practicar ese soltar. Para entregar lo que no pudiste resolver. Para descansar en el hecho de que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y que eso, aunque no fue perfecto, fue honesto. Y la honestidad con uno mismo es la raíz de la serenidad. Comenta si esta reflexión te ha tocado por dentro. Al final del día, no necesitas certezas. Solo necesitas una intención pura. El deseo real de vivir con sentido, con compasión, con firmeza. Y ese deseo, si lo cultivas cada noche, empieza a transformarte. Te vuelves más paciente, más claro, más fuerte, no por fuera, sino por dentro. Y entonces, incluso en medio de un día difícil, puedes cerrar los ojos y sonreír suavemente, porque sabes que fuiste leal a tu verdad. No todo salió bien hoy, pero tú sí lo hiciste bien. Y eso es suficiente. A veces confundimos la paz con la ausencia de movimiento, como si la calma solo pudiera surgir cuando todo está quieto, cuando nada duele, cuando todo encaja. Pero eso no es paz. Eso es comodidad. Y la comodidad no transforma. Solo adormece. La paz real no necesita que todo esté bien afuera. Necesita que todo esté en su lugar dentro de ti. ¿Te ha pasado querer que el mundo se detenga solo para poder respirar? Pero el mundo no se detiene. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Lo que sí puedes detener es tu reacción automática. Ese impulso que te hace decir sin pensar, actuar sin pausa, responder desde la herida. Y ahí, en esa pausa, comienza la transformación. Porque por primera vez, eliges. No desde el miedo, no desde el enojo, sino desde la claridad. Esa pausa es libertad. Y es una libertad que se entrena. No aparece de la nada. No se compra. Se cultiva cada día. Se cultiva cuando decides no seguirle el juego al ego, cuando te retiras a tiempo, cuando observas tu emoción sin dejarte arrastrar por ella. Se cultiva cuando, en medio de la tormenta, decides respirar. Respirar, no escapar. Comenta si alguna vez lograste esa pausa y te sorprendiste a ti mismo. Hay un poder inmenso en esa decisión consciente. No cambia lo que ocurre afuera, pero lo cambia todo dentro. Porque empiezas a sentirte dueño de ti. Y eso no tiene precio. La mayoría vive como hojas al viento, a merced de lo que pase, de lo que digan, de lo que temen. Pero tú puedes elegir ser raíz. Estar anclado en tus valores, en tu propósito, en lo que sabes que es correcto, incluso cuando todo lo demás cambia. Escribe presente si eliges vivir desde esa raíz. Y no siempre será fácil. A veces dolerá. A veces te sentirás solo en medio de decisiones que pocos entienden. A veces dudarás. Pero si tu alma está en paz con lo que eliges, entonces has ganado. Porque esa coherencia interior es el verdadero éxito. No importa cuántas veces caigas, si cada noche te levantas más honesto contigo. No importa cuánto aplaudan los demás, si tú no puedes mirarte con respeto. ¿Te ha pasado que ganaste algo afuera pero sentiste que perdiste por dentro? Esa sensación es un aviso. Una señal de que algo importante está en juego. Porque no se trata solo de lo que consigues, sino de en quién te conviertes mientras lo haces. Y eso no se enseña, se descubre en el camino. Se descubre cuando, al terminar el día, te preguntas, ¿estoy orgulloso de la persona que fui hoy? ¿O simplemente sobreviví? La diferencia es sutil, pero transforma tu vida. Sobrevivir es seguir el guión. Cumplir, repetir, aguantar. Vivir con intención, en cambio, es elegir tu respuesta. No conformarte con lo automático. No ser esclavo de tus emociones ni de las circunstancias. Es ser autor de tu historia, incluso cuando el capítulo es oscuro. Y escribir una historia así requiere coraje. No el coraje de pelear, sino el de mantenerte firme en lo que sabes que es verdad. El coraje de pedir perdón cuando toca. De decir no sin culpa. De quedarte en silencio cuando todos gritan. De hacer lo correcto aunque no sea rentable. Ese es el coraje silencioso que no llena titulares, pero que llena el alma. Comenta si alguna vez sentiste ese tipo de coraje en ti. No es necesario cambiar el mundo hoy. Solo cambiar el modo en que te posicionas en él.
Si hoy pudiste mirar con más compasión, hablar con más claridad, actuar con más integridad, entonces tu día tuvo sentido. Aunque haya sido simple, aunque nadie lo notara. Porque el sentido no está en el espectáculo, sino en la intención. Y cuando la intención es limpia, la noche se vuelve suave. Puedes cerrar los ojos sin huir de ti, sin escapar en distracciones, sin anestesiarte en pantallas, sin necesidad de justificarte. Simplemente estar ahí, contigo, sabiendo que lo que hiciste hoy fue un paso en dirección a la vida que quieres. No perfecta, pero sí consciente. Hoy no fuiste perfecto, pero fuiste verdadero. Y eso vale más de lo que parece. En el fondo, todos queremos lo mismo, sentir que nuestra vida tiene sentido, que lo que hacemos importa, aunque sea en silencio, que nuestras acciones, por pequeñas que sean, construyen algo más grande. Pero ese anhelo se desvanece cuando nos desconectamos de nuestra intención, cuando dejamos que la rutina nos arrastre, cuando actuamos por inercia en lugar de presencia. ¿Te ha pasado sentir que hiciste muchas cosas pero no viviste realmente? Esa sensación de vacío después de un día lleno no es casual. Es un síntoma de desconexión. Porque cuando haces algo sin alma, sin propósito, sin atención, ese algo se transforma en peso, no en realización. Y así se va acumulando el cansancio existencial. No solo el físico, sino ese agotamiento silencioso que surge de no estar viviendo desde tu centro. La solución no está en hacer menos, ni necesariamente en hacer más. Está en hacerlo distinto, consciente, íntegro, elegido, no por presión ni obligación, sino porque resuena con quien quieres ser. Escribe presente si estás listo para vivir así, desde adentro. Y para eso, necesitas cultivar un hábito poco popular, el recogimiento. Esa práctica de mirarte sin máscaras al final del día. No para buscar errores, sino para escuchar lo que quedó sin decirse. Lo que dolió y no reconociste. Lo que hiciste bien y no celebraste. Lo que pudiste mejorar y no notaste. Ese espacio de intimidad contigo mismo es tan sagrado como necesario. Comenta si alguna vez sentiste miedo de quedarte en silencio contigo. Porque el silencio, a veces, asusta. Nos enfrenta con verdades que evitamos durante el día. Pero también es en ese silencio donde aparecen las respuestas más sinceras. Cuando ya no estás actuando para nadie. Cuando ya no tienes que demostrar, solo comprender. Y es ahí donde surge la paz verdadera, cuando dejas de esconderte de ti mismo. No hay nada más valiente que mirarte con honestidad. No con juicio, con ternura firme. Esa mirada que reconoce tus logros sin arrogancia, y tus sombras sin condena. Que ve todo lo que eres y, aún así, elige seguir construyendo. Porque estás en camino. Y estar en camino, ya es sagrado. ¿Te ha pasado sentir que, aunque estés lejos de tu ideal, algo dentro de ti sigue avanzando? Ese movimiento interno es la semilla de tu evolución. No necesitas llegar. Solo necesitas seguir caminando con sentido. Cada día, cada noche, puedes ajustar el rumbo. Puedes corregir lo que desvió tu intención. Puedes renovar tu promesa contigo mismo. No de ser perfecto, sino de ser coherente. Y eso, poco a poco, se convierte en dignidad. Una dignidad tranquila, que no se grita, que no se impone, pero que se siente. Que te acompaña mientras haces lo correcto, aunque nadie lo vea. Que te sostiene cuando dudas. Que te recuerda quién eres, incluso cuando el mundo te confunde. Comenta si esa dignidad silenciosa alguna vez te sostuvo en un día difícil. Vivir con virtud es un trabajo diario. No se logra por decreto, ni se garantiza con discursos. Se practica en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo respondes. En la forma en que tratas a otros, pero sobre todo, en cómo te tratas a ti. Porque nadie está contigo más tiempo que tú mismo. Y si no puedes respetarte al final del día, entonces no hay logro que lo compense. Por eso, cada noche, detente, respira, cierra los ojos no solo para dormir, sino para escuchar. Pregúntate, ¿estoy orgulloso de cómo viví hoy? No por lo que conseguí, sino por cómo fui, por cómo traté a quienes me rodean, por cómo me traté a mí. Esa respuesta define tu descanso. No el cansancio físico, sino el del alma. Y cuando esa respuesta es sí, cuando, a pesar de los errores, sabes que fuiste leal a ti, entonces la noche no pesa. Se convierte en refugio, en hogar, en abrazo. No hay mayor riqueza que terminar el día sintiéndote en paz contigo mismo. Al final, todo se reduce a una sola pregunta: ¿fuiste fiel a ti hoy?
No a tus metas, no a tus pendientes, no a tus expectativas, a ti. A esa parte íntima, silenciosa, que sabe cuando estás actuando desde tu verdad y cuando simplemente estás cumpliendo un rol. Esa parte que no necesita aprobación, pero sí coherencia. Que no busca aplausos, pero sí respeto propio. ¿Te ha pasado acostarte y sentir que no fuiste tú mismo durante el día? Es una sensación punzante, como si hubieras llevado un disfraz que ya pesa, que ya incomoda. Como si hubieras hablado con una voz que no es tuya, sonreído por compromiso, actuado por miedo. Y aunque nadie lo note, tú lo sabes. Y eso duele. Pero ese dolor no es inútil. Es una llamada. Un recordatorio de que no estás hecho para traicionarte a ti mismo. Ese dolor, si lo escuchas, puede transformarse en brújula. Porque cada noche, la vida te regala una hoja en blanco. No puedes cambiar lo que hiciste hoy, pero puedes decidir cómo caminarás mañana. Y esa decisión, si es honesta, tiene un poder enorme. No cambia el pasado, pero limpia el presente. Te reconcilia contigo. Y cuando estás en paz contigo, el descanso es más profundo que el sueño. Escribe presente si decides comenzar ese nuevo ciclo desde ahora. No necesitas que sea lunes, ni esperar a que todo esté en calma. Puedes empezar ahora, con esta noche, con esta respiración. Puedes sentarte contigo, en silencio, y elegir dejar ir todo lo que ya no te sirve, el enojo que acumulaste, la palabra que te dolió, la expectativa que no se cumplió. No como una evasión, sino como un acto de dignidad. Porque no todo merece seguir ocupando espacio dentro de ti. Comenta si alguna vez cargaste con algo más de lo necesario. La vida es breve. Y no por eso debe vivirse rápido, sino profundamente. No necesitas más años, necesitas más presencia en los que ya tienes. Y esa presencia no se construye con estímulos ni logros, sino con una atención radical a cada gesto, a cada decisión, a cada pensamiento que eliges sostener. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras. Es no ser esclavo de lo que no necesitas. Es poder vivir un día sencillo con gratitud. Es poder caminar por la calle con calma en el pecho. Es poder mirar a alguien a los ojos y saber que no le debes nada, que no fingiste, que no actuaste por presión, que simplemente fuiste tú. Y eso, en un mundo que premia la apariencia, es un acto revolucionario. ¿Te ha pasado que algo pequeño se sintió inmenso porque fue sincero? Ahí está el secreto. En los pequeños actos. En decir la verdad aunque incomode. En pedir perdón sin orgullo. En levantarte después de fallar sin perder la ternura contigo. En mirar hacia atrás sin culpas, y hacia adelante sin ansiedad. Y en el medio, en habitar este momento con todo lo que eres. La noche llega para todos. Pero no todos llegan igual a la noche. Algunos llegan con cuentas internas pendientes. Otros, con el corazón en paz. No por haberlo hecho todo perfecto, sino por haber actuado con intención, con honestidad, con entrega. Y tú puedes ser uno de esos. Cada día, cada noche. No necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas no traicionarte. Porque cuando no te traicionas, aunque todo esté roto afuera, tú estás completo por dentro. Comenta si este camino ha resonado contigo. Así que esta noche, no busques distracciones. No huyas hacia el ruido. Siéntate contigo. Agradece lo que viviste. Reconoce lo que dolió. Celebra lo que hiciste bien. Perdónate por lo que fallaste. Y luego, descansa. No como quien huye del día, sino como quien lo honra en silencio. Porque ese silencio no es vacío, es testigo de que viviste con intención. Y eso, en este mundo agitado, es un milagro cotidiano. Dormir tranquilo no es suerte. Es el fruto invisible de haber sido fiel a ti mismo, un día más.